Hola ideadores, hoy vamos a reciclar con la web con idea de manualidades y labores. Vamos a hacer esta papelerita y este bote para el baño de jabón. ¿Os animáis a ver cómo se hace? Pues vamos allá. Hola ideadores, pues hoy partimos de unos envases vacíos. Bueno, a este le queda un poquito, pero no pasa nada. Y lo primero que he hecho ha sido quitar las etiquetas, y ahora para quitar los restos de pegamento que me hayan podido quedar, lo voy a hacer con acetona pura y un algodoncito, porque he visto que la acetona es la mejor manera para quitar el pegamento. Y ya de paso pues limpiamos bien todo el bote. Ahora voy a lijar un poco mi bote porque es de plástico y para que agarre mejor después toda la pintura. Y ahora hay que aplicar una imprimación para que agarre bien la pintura después y no se vaya. Podéis o bien aplicar una imprimación que sirva para plásticos en este caso, o yo voy a utilizar este gesso de Artis, que es un gesso de muy buena calidad. Lo voy a aplicar en este caso con pincel, pero podríais aplicarlo también con esponjilla. Voy a dar un par de capas. Y lo que no voy a pintar es la base, porque yo en mi jabonera prefiero tener al menos una parte transparente para saber luego por dónde va el nivel del jabón. Lo voy a pintar cerrado porque la rosca no la quiero pintar para mantener que se siga abriendo y cerrando. Hola, ¿aún no te has suscrito? Venga, hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que dar al botón de suscribirse. Y además, si no te quieres perder nada, dale en la campanita a todas las notificaciones, que así YouTube te avisará cada vez que suba algo nuevo. Muchas gracias. Como os digo, esperaré a que se seque y luego le daré otra capa más. Ya hemos aplicado nuestra imprimación, nuestro gesso. Hemos aplicado varias capas, como os he dicho, y ahora vamos a pintarlo. Y tengo aquí también este otro bote con el que vamos a seguir también haciendo cosas. No os lo he enseñado antes de la imprimación porque es de algo muy malo, pero bueno, el bote nos va a venir bien. Y lo vamos a pintar. Vamos a pintarlo utilizando estas pinturas de Artis, el color esmeralda y el color organza. El cuerpo lo voy a pintar con el color organza y la parte del dispensador la voy a pintar con el color esmeralda. Y aquí pintaré la base con el color organza y pintaré la tapa y este bordecito de arriba y un bordecito abajo con el color esmeralda. Como siempre digo, os lo podéis aplicar con pincel o con esponjilla, pero el resultado es distinto. Con pincel pues puede que se noten más las pinceladas, con esponjilla va a quedar un acabado como más rugoso. Y mirad qué bien queda con una sola capa. Como os digo, voy a pintar también este otro y las otras partes de esmeralda. Bueno, pues ya tenemos secas nuestras piezas. A la parte verde de aquí arriba y la tapa les he dado dos capas del color esmeralda. Y a la parte del cuerpo, tanto de una como de otra, le he dado solo una capa. Una del color organza y aquí también arriba y abajo con una capa de esmeralda ha sido suficiente. Y ahora le vamos a hacer decoupage. Y voy a utilizar este papel tan bonito, que me parece que va a ir genial para el baño, porque estas dos piezas van a ser para el baño. Entonces, en este bote lo que voy a hacer va a ser recortar las piezas que quiera poner por dentro. Y este otro, como es más grande, me va a permitir poner la parte esta entera. Así que ahora voy a recortar. Si te está gustando este vídeo, dale al like y puedes dejarme algún comentario, que me encanta leerte. También seré muy feliz si me compartes con tus amigos en tus redes sociales.
Muchas gracias. Ya tengo todas las piezas recortadas. Estas dos irán en la jabonera y estas dos irán en este otro bote que yo uso de papelera para echar pues la seda dental y todas estas cositas que no tienen que ir por el váter. Entonces voy a empezar con los de la jabonera a hacer decoupage. Voy a utilizar este medium de decoupage de Artis que a mí me gusta mucho. Y lo primero que hay que hacer con el papel de decoupage es humedecerlo, porque si no, cuando está húmedo gana volumen, mirad cómo se riza. Y si lo hace directamente sobre nuestra pieza, igual con cosas tan pequeñitas como esta, no pasa nada, pero con cosas ya más grandes podrían salir arruguitas. Le quito un poco el exceso de humedad. También podríais humedecerlo con una toallita de humedad. Y entonces voy a colocar uno en cada lado. Coloco una capa fina bien extendida de medium para decoupage. Pongo encima mi motivo. Y ahora aplico otra capa de medium para decoupage, esta vez un poquito más generosa. Como es una pieza tan pequeña, no me hace falta ni usar el plastiquillo contra las arrugas. Ya veis qué fácil. Ahora lo vamos a hacer aquí. Al ser un pelín más grandes las piezas, pues puede ser un poquito más difícil, pero ya vais a ver que no tiene ninguna dificultad. Bueno, esto es un spray de agua, simplemente. Al ser un papel no vamos a tener ningún problema para posicionarlo, reposicionarlo o lo que nos haga falta. Entonces extendemos así desde el centro hacia afuera y nos aseguramos de que queda bien pegado. ¿Veis qué sencillo? Pues lo mismo voy a hacer en la esquina opuesta. Por supuesto, yo he decidido hacerlo así como en la esquina que coja dos lados, pero lo podríais poner en la parte frontal y que coja un poco de cada lado lateral. Eso a vuestro gusto. Vamos a esperar a que se seque el decoupage y seguimos. Ya se han secado nuestras piezas y ahora lo que quiero es darle un poco de coherencia a lo que es la tapa con la parte de abajo, y esto lo voy a hacer con un salpicado. Voy a coger el esmeralda, nada, muy poquito, y le voy a añadir agua para dejar una pintura muy líquida. Que quede como una aguada. Proteged bien todo alrededor, porque ahora lo que vamos a hacer es un salpicado con un pincel en abanico. Lo mojaremos y vamos a salpicar sobre nuestra pieza. Salpicaremos en la parte de abajo con el color verde y en la parte esta de arriba con el color organza. Vamos a dejar que se seque bien, aunque esto en realidad se seca enseguida, y luego lo barnizaré con dos capas de barniz satinado de Artis. Ya sabéis, una capa, esperamos que se seque y luego le aplicamos la otra capa. Y ya habremos acabado. Nos vemos entonces. Pues mirad qué chulos han quedado. A mí me encanta porque combina el retro de los frasquitos
con la modernidad de las salpicaduras y me parece que queda muy bien. Ya sabéis que en la web con idea de manualidades y labores podéis obtener un descuento si utilizáis el código ideado a mano. La primera vez que lo uséis os harán un 10% de descuento en vuestra compra. Nosotros nos vemos pronto, ideadores.